programa El Sol de la Tarde en este maravilloso miércoles 7 de mayo. Son las 3:11, no, son las 2:34 minutos. Lo que pasa es que yo, miren lo que dice el reloj. Sí, no, mírate el de atrás, la parte trasera. Ese reloj ahí, ¿qué es lo que hace ese reloj ahí? Es un cronómetro. Pero un cronómetro, ¿para qué? Apaguen esa vaina cuando no esté en funcionamiento, porque aquí dice la 3:11 y allí dice la 2:32. Porque esto es un cronómetro. Está bien. Entonces, el reloj está tapado con una columna de metal. Anda, qué geniales son ustedes dos, tú, Alejandro y Llovita. Lo tiré para adelante. Señores, buenas tardes. Las tendencias a las 2:30 de la tarde en República Dominicana. La primera tendencia de opinión, La Tora. Esa es la comunicadora La Tora, sí, porque fue... Claudia Pérez. Claudia Pérez fue apresada no, lo que se ha manifestado es que ella como se sustrajo del proceso. Faltó a la audiencia, la declararon se en sustrajo desacato de un proceso judicial por una demanda que le puso Gori Moya, el diputado, por una acusación que ella le hizo de calumnia, injuria, de vinculación al narcotráfico. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia de opinión es, lamentablemente, Roberto Rodríguez Marchena, nuestro amigo, un tipo extraordinario, fuera de serie. Gracias, Juana. Y entonces, nada, vamos a hablar de estos temas. Otra tendencia, pero también Claudia Pérez. Otra tendencia, pero también Gori Moya. Y el DINTEL, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía, porque el DINTEL fue que citó en varias oportunidades, no sé si el DINTEL tiene capacidad para yo me pregunté que por qué el DINTEL fue que realizó la parte operativa. Pero por eso el DINTEL es tendencia aquí, ¿no? Sí. Los números del turismo que presentó David Collado en Santiago en el día de ayer. Pakistán, por su problema con Cachemira. Que hay que cruzar los dedos que no hay una guerra entre India y Pakistán. Así mismo. Una guerra atómica totalmente. Entonces, nada, vamos a tratar eso y vamos a tratar muchísimos otros temas en el día de hoy. Antes de abordar el fallecimiento lamentable y triste de Roberto Rodríguez Marchena, yo voy a esperar que mis compañeros y mi compañera Cristal se vayan sumando al programa, porque sería bueno que todos opinemos sobre eso. También vamos a abrir las líneas telefónicas temprano en la primera media hora del programa para que ustedes opinen sobre estos temas que estamos tratando aquí. Lo de La Tora, lo de Roberto Rodríguez Marchena, lo de Gori Moya. ¿Tiene que ver esto de alguna manera, lo de La Tora, lo de Gori Moya, con la nueva ley? La ley de expresión y difusión del... No. La ley no está pero también no está aplicada. No, es una forma de decirlo. Yo estoy hablando de el proyecto que pretende sustituir a la ley 6132 y al reglamento de la Comisión de Espectáculos Públicos. De alguna manera tiene que ver esto, porque estamos hablando de demanda por difamación e injuria, ¿no? Es que La Tora ha hecho fuertes declaraciones en su canal de YouTube. Muy fuertes. Sí, en mi caso, que consumo pero el contenido de ella. Pero cuando hablo del proyecto de ley, es por ahí que las cosas se deben dirimir. Porque si se salen de esos espacios, entonces lo que queda es la violencia. Y eso es muy peligroso. Lo que realmente, y por eso sería bueno que podamos ver con algún abogado la parte legal, entendía que ya el apresar a una persona por difamación e injuria no se hacía. Porque el Tribunal Constitucional, hasta donde recuerdo, tú me corregirás, incluso emitió una sentencia donde decía que implicaba multas o, digamos, sanciones pecuniarias, pero no privativas de libertad. Sí, no sé además, si estoy confundida. Primero era la opción de la reparación. Del daño, la rectificación, pedir disculpas. Pero hay difamaciones y hay difamaciones. ¿Tú comprendes? Bueno, es un tema delicado porque ella yo estoy hablando de que hay diferentes tipos de agresiones mediáticas. Entonces, hay agresiones que para corregirlas, para repararlas, entonces, es sumamente difícil. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué La Tora está presa y la directora de Indotel, que hizo que Virgilio se sintiera difamado, no está presa? Bueno, yo no conozco ese caso, no puedo opinar. Pero si yo pienso que debemos llamar
Bueno, ella No, públicamente... yo digo que No, pero yo no soy abogado, pero que debemos llamar a abogado pero especialista en el caso de la Tora se No, dice... pues estamos opinando, no estamos asegurando. Yo soy amigo de la Tora y amigo de Gori, de los dos. De los dos, yo también. Yo me inhibo, pero No, yo en el caso de la Tora... Yo de ninguno. En el caso de la Tora, ella aparentemente se dice que faltó a 2 audiencias. Por eso es una orden de desacato de un juez. Y en el caso, que ya es diferente a lo de, en el caso de Virgilio Félix, en el caso de Virgilio Félix, mi hermano. Saludos para Virgilio. Y en el caso de Yulisa Cruz, que es hija de mi hermano Danilo Cruz Pichardo, un hermano de toda la vida, es diferente porque le notificaron a ella 24 horas para retractarse, pero ella no ha faltado ninguna audiencia todavía. El caso no ya ahí es lo que tú dices. El caso no ha entrado en un proceso legal. Y el Estado de Derecho hay que respetarlo. Y Virgilio procedió con una querella contra la directora de Indotel. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué? Porque en una publicación que se hizo en Twitter, ella, sobre un comentario de Virgilio, donde él hablaba de una duplicidad de funciones del esposo de la señora Yulisa Cruz, ella responde a esa publicación en Twitter diciendo que todo el mundo sabe que él está acostumbrado a hacer esto y aquello. Como a extorsionar. Pero hay una cosa. Pero te voy a decir algo. Siempre es bueno especificar. Yo cuando vi esto me sorprendí mucho, pero al mismo tiempo entendí y aplaudí la acción de Virgilio, porque Yulisa Cruz está acostumbrada a atropellar mucho. Esclarecer a la audiencia, el esposo de Yulisa Cruz es asesor en Punta Catalina y devenga un sueldo de 750,000 pesos. Entonces, bajo la administración del señor César Marrancini, fue nombrado honoríficamente como gerente de DESUR. Entonces hay una duplicidad de funciones. Y en la misma no. Es por el sector. Sí, pero no es honorífico. No es honorífico. No. Honorífico en el DESUR, aunque no lo sea en la práctica. No, listen to me, no es honorífico. Vamos, Felia, Él está nombrado como director de DESUR. Lo que pasa es que para los fines de Pulibanca y conveniencia personal, el cargo de asesor de Punta Catalina de 750,000 pesos es más rentable, es mejor que el de 450 de DESUR. Entonces, no acepta DESUR porque acepta Punta Catalina, espera. Pero no es que honorífico. ¿Pero cuánto gana en el DESUR? ¿Cuánto gana en el DESUR él? 4,5. Bueno, ¿No está aceptando el sueldo? ¿Él no está cobrando los 2 sueldos? Lo que pasa no, está cobrando un solo. Mira qué es lo que pasa. Muchas veces... eso se ha dado en este gobierno con varios casos. Sí, no, claro, y el gobierno pasado también. No estoy justificando, el gobierno pasado. Yo no sé si es correcto. Es una mala no correcto. Yo no sé es si antiético. correcto, Legalmente es aceptable, pero no es ético. No, pero te digo que hay varios funcionarios que tienen o tenían o tuvieron varias funciones. las 2 funciones y hasta 3, yo creo. La vicepresidenta tiene como 4. Sí, pero en el caso, en el caso de de más de reuniones, en el que caso dirige de otra institución. En el caso como de en el caso Félix, de Milagros Ortiz Bosch, que era vicepresidenta y ministra de Educación Y era en algún ministra. momento. O qué sé yo, el director del 911 era director de Intran. Voy a citar a Yulisa Pero en Cruz. el caso de él, no por defenderlo porque no lo conozco, se para y no sé quién es, Un fue hermano. algo como transitorio. Sí, Para él aguantar. Pero te voy a decir algo. Pero es. Yo no cuestiono que, por ejemplo, si José La Luz está como asesor del presidente en materia de seguridad y en algún momento le dicen, José, por favor, encárgate del 911 porque hay un lío o lo que sea por un mes hasta que nombremos a alguien, yo no lo veo mal porque simplemente... Es que no fue por un mes. Pero te pongo un ejemplo. En el caso de él no duró mucho tiempo. Es que no sabemos cuánto duró, pero no fue un mes. Lo que te no quiero duró decir, meses, casi un año. No, es que ha sido una práctica, es un estilo del presidente de cuando tiene un recurso humano que él considera que es eficiente y que le da buenos resultados, le dice, mira, yo sé que tú tienes tu ocupación aquí, pero ocúpateme de esto. Sí, y lo hace. Entonces, lo que habría que ver es, no sé, si eso entra en algún conflicto de interés con la ley, que es lo que yo no... Quiero agregar algo. Sin ánimos de echarle leña al fuego, y no estoy mirando Twitter ni mirando Internet, fue muy lastimoso lo que ella publicó. Voy a citarlo. Virgilio, ¿quién te está pagando y cuánto? Ahí se pagó. Sabemos cómo te manejas. Sí, ahí entonces ya, eso mira, fue hiriente. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe cómo te manejas. ¿Quién te está pagando? ¿Quién te está pagando y cuánto te están pagando? Yo compartí como 2 años con Virgilio. No, Virgilio, una estrella, Virgilio Félix. Nunca. Que yo sepa. No. Virgilio no se maneja así. No, ¿dónde es cuestión de ecuanimidad. Es que yo nunca vi a Virgilio hablando de que
Que no, que yo voy a decir vaina. No, Virgilio es un académico, Nunca, por Dios. Virgilio es un profesional. ¿Dónde entra la contradicción? Bueno, que en este caso él es juez y parte, porque es asesor de una institución descentralizada como Punta Catalina, que le vende electricidad al Estado, y dentro de ella hay 3 distribuidoras, Edesur, el norte y el este, y él dirige una. O sea, en español, él se compra y se vende. Es un conflicto de interés. Es un conflicto de interés. Ahora, el buen amigo Sergio Marrancini no ha dicho nada. No, porque ahí es peor. ese se vende el mismo. No, porque administra y se vende el mismo. Porque realmente él no tiene que decir nada. ¿Y por qué se va a meter en un lío que No, no pero ¿y quién fue que lo puso que de sur? Es que esas decisiones no creo que sean de tan abajo. Eso viene Sí, más para no, arriba. eso es Celso. No, eso fue Celso. Pero Mi amor, independientemente pero aunque de que sea Celso o hay no un sea presidente, Celso. Bueno, lo que me hay refiero es autoridades. que el buen amigo, que hay un marco legal que hay que respetar. el buen amigo Celso Yo no creo Marrancini, que Celso va a decir, viola la ley, ponte ahí. No, no, el No buen va a amigo, ser, no el tiene buen amigo sentido Celso eso. Marrancini confió en él, delegó en él, creen en él, su capacidad y honestidad. Ahora bien, No, eso no lo estamos cuestionando. Lo Perfecto. que cuestionamos es la la, duplicidad. la- de la funciones. duplicidad. Entonces, Virgilio Félix, con toda su razón y justa razón, ha tenido una actitud aguerrida porque su moral. Entonces, ella publicó un Twitter diciendo, pero en ningún momento le pidió excusas. Sí, ni se luego retractó. sí. ¿En el Luego segundo? ella, ¿En el luego segundo? ella, ¿En luego el segundo o el primero? ella fue obligada a dar unas disculpas públicas, Ajá. pero él, de acuerdo a la publicación que hace hoy, No está- pero- un medio procedió con la querella. Pero regresando al tema Eso inicial. es lo correcto. porque Bueno, eso es lo si que la soy ley- yo, Sí. la llevo hasta el final de los Pero finales. eso es la opción que la ley. Pero te da. regresando al tema inicial, y me excusan, lo que pasa es que tengo aquí la Tranquilo, sentencia. dale. Lo que pasa es que tengo aquí, bueno, no es una sentencia, es una sentencia, Vamos déjame ver a el ver. nombre. Sí, bueno, dice acto de audiencia en rebeldía. O sea, yo tengo aquí el acto con el que se declaró en rebeldía a la Tora, y ustedes conversaban que por qué se apresó a una persona en rebeldía por un tema de difamación. No, lo que pasa es que a ella aquí en este acto se está hablando de delito de alta tecnología, de crimen de alta tecnología. Es decir, que aparentemente el diputado Gorimoya, ella no solamente, o quizás la está acusando no solamente del tema de difamación, sino de crímenes de delito de alta tecnología. Es porque lo dijo por un. Es Sí. porque lo dijo por una Entonces, plataforma por eso es que digital. actúa el Dintel. ¿Por qué? Porque se está hablando de crímenes y delitos de alta tecnología. Porque esa ley regula todo lo que se difunde a través de medios electrónicos. Exactamente. Que la Entonces- gente se siente injuriada. Entonces, por eso ya fue declarada en rebeldía, por esos fines. Bueno, pero nada, señores. Entonces yo quería que hiciéramos una reflexión, ya que estamos todos integrados, sobre el lamentable fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena. Muy triste. Roberto Rodríguez Marchena es una persona que yo no conozco a alguien que opine mal de él. Yo tampoco. Yo creo que Roberto Yo Rodríguez tampoco. Marchena fue comunicador por accidente. Ese tipo es un diplomático Sí, natural. sí, sí. Totalmente. Natural. Yo trabajé con él un tiempo a partir del año 2004, 2005, hace como 20 años. Y el tipo, el mismo comportamiento de cuando yo lo conocí hasta la última vez que lo vi hace como un par de meses aquí en esta cabina. Roberto Rodríguez Marchena, me estaba diciendo Emilio antes que empezáramos el programa que él estaba trabajando en la comunicación. Dilo, Emilio, tú. Él estaba redactando, según la fuente que me facilitó la información, en la nota de prensa, porque era un hombre brillante que se sentía una narrativa exquisita, prácticamente perfecta, y él estaba redactando la nota de prensa de la información del presidente Danilo Medina, donde le pedía al presidente Luis Abinader que se reunieran en la casa presidencial. Supuestamente esa fue la situación en la cual él estaba trabajando cuando le dio el infarto. Y yo voy a dar testimonio, y me gusta mencionar nombres y hacer citas históricas. No me deja mentir Mon Lluveres ni el Pachá. Con Roberto Rodríguez Marchena mantuvimos una amistad prolífica y positiva, un caballero, un gentleman. Mira, en una ocasión queríamos verlo y no se podía en esa semana por una serie de conjeturas que había, mucho trabajo, exceso de compromisos, tanto mío como de Mon y el Pachá. Y ese señor nos recibió, mírame, la luz, un domingo en su despacho. Sacrificó su domingo, día de asueto, porque no había en ese domingo visita sorpresa, y nos recibió 2 horas en su despacho. Un trato bonito, exquisito, un políglota, un hombre de un manejo, un caballero. Y de verdad que yo pensé que era mucho menor, iba para 70 años en agosto ahora. Se veía muy bien, se conservaba muy bien, vestía muy bien. Pero nada es la vida, señores. La vida es así, uno tiene que aceptar. Pero yo sé que ha sido un golpe duro
para el PLD en estos momentos, porque hay que manifestar otra cosa. Y para sus Fue un amigos. hombre que demostró lealtad. Y en el 2007 recogió sus papeles y se fue del gobierno de Leonel Fernández. Y le renunció. Duró 5 años. Cuando eso era un pecado, sí, renunciar al presidente. duró 5 años. No, porque Duró- ese fue el año en que Leonel y Danilo empezaron a pelearse como perro y gato. pero que Pero se que fue históricamente nadie le renunciaba al Sí, pero que presidente. se fue a continuidad y duró 5 años en la oposición. Tuvo 8 años con Danilo y siguió con Danilo. Fue un hombre leal. Yo siempre digo lo que dijo Martí. Coherente. José Martí, el apóstol No, de no, la él no independencia duró, cubana. él no duró 8 años en oposición. Toda la vida. No, 5, bueno, por lo menos los 5 No, años con Danilo posteriores. Escucha, Sí, yo estaba ahí. Él, cuando Leonel y Danilo empiezan a matarse, sí, después que el PLD le gana a la Alianza Rosada en el 2006, sí. ahí es que Danilo dice, bueno, yo controlo el partido, Leonel no va, Me voy a hacer mi proyecto. yo me voy a hacer mi proyecto y lo voy a desafiar, ¿entiendes? Entonces en el 2007 ya que la vaina cogió Fuerza. fuerza, Pero fueron 5 años de oposición que tuvo. no. A partir de. Sí, Pero sí. vamos a pero escuchar escucha. la otra versión. Ok. entonces ahí es que él renuncia, pero él renuncia del puesto, porque él no estaba en oposición, porque Danilo era El jefe. el jefe Pero del me PLD. me Y del refiero- gobierno. No, pero. Y del No. gobierno. Entonces él no, lo que tuvo, no. él lo que se fue 5 años a la del televisión puesto, con claro. Danilo. a hacer Él un se fue programa a que parte- se llamaba Ojalá Ojalá. que se Sí. llama todavía. Pero no es que él estaba en oposición, estaba Fabio. No, es que tú no lo Claro. entiendes. Entonces, cuando Y él se va, Grimes. cuando él se va, Grimes nunca bueno, estaba en el gobierno. y yo también, y yo también. el asunto es que no me dejaron terminar la frase. Dale. Dijo Martí, ¿Qué dijo Martí? Ni el traidor ni el ingrato pagan sus culpas ni aun con la muerte. Y le fue un hombre leal a Danilo, con hechos. Sí, no con palabras. totalmente leal, porque es que él era él, eso era, independientemente de Danilo. Cuidado. Él Eso era un era tipo él. Bueno, sí, íntegro, sí. un tipo íntegro. Yo no sé, bueno, tú querías decir algo, Fafa. Y yo también. A propósito que ustedes están hablando de la muerte de un reconocido activista que no tenía rastro así negativo de contradicciones. No, no la tenía. Yo quiero decir que hoy a las 3 de la tarde van a enterrar a un amigo y compañero de toda la vida. Ay, Platón. Winton Vargas Valdés. MPDista Platón. histórico. Tuvimos Sí, preso, Sí. perseguido sí. en la guerra y él siempre fue un hombre humilde e inquebrantable. Y para todos los que le conocimos es una noticia dolorosa porque él murió bajo el impacto de una descomposición, creo que del corazón o de un cáncer de eso, sufriendo. Y Ya. yo estuve ayer viéndolo y hoy les recomiendo a los amigos que lo acompañen en su último paso de la vida. Amén. Fafa, a Platón. propósito de tus compañeros históricos, de las luchas ideológicas, yo no sé si tú puedes responder esta pregunta, tienes la opción de no hacerlo, pero cuando yo veo documentales de personas que han participado en conflictos bélicos, siempre le preguntan, ¿cuántas personas tú mataste en la guerra? ¿A ti alguna vez te han preguntado eso? Me lo han preguntado y yo le he dicho, nunca ordené matar a nadie. Y la única vez en la que tuve una confrontación fue cuando tomamos la fortaleza y yo tenía un mapa donde estaban los presos y fui corriendo creyendo que ahí estaban los hermanos Mirabal, que era mi propósito. Había un oficial que al yo entrar me tiró un rafagazo que por poco me acaba. Yo me tiré al suelo y le disparé a él en el hombro. Lo tumbé, pero fui y lo busqué. Le di asistencia médica y usé mi ¿En autoridad el medio para de la guerra tratarlo. darle asistencia médica al enemigo? Al mismo día le hice y lo solté. Lo fue para su casa a un herido. Pero yo nunca ordené, por fortuna, matar a nadie. ¿Y tú tuviste comunicación con esa persona que tú le diste el tiro después? No, simplemente un hombre que en la guerra encontramos, él me disparó y yo le di un balazo, pero yo fui y lo recogí cuando lo vi herido. Y sobre todo por el impacto que me dio ver la cárcel abierta y que no había ningún preso. Se habían ido, o lo habían movido de ahí. Lo habían sacado. Lo habían sacado, eran presos estratégicos. Oye, imagino los asesinos de la hermana Mirabal. Montejarache, el día anterior de la toma de la fortaleza, sabiéndolo, pidió que le entregaran esa gente porque los catorcitos lo iban a matar y eso era un problema que lo mataran. Fafa, hablando de Montearache, porque ya me entró, espérate, una pregunta. ¿Por qué Montearache, que se casó con la Gloria en la gesta de abril, luego prácticamente, no voy a decir que se dobló, ni se humilló, pero estuvo con Balaguer en los 12 años como militar, dirigiendo... Pero
la pregunta de dónde venían los militares, era de servirle a esa misión. Y a Trujillo, no solamente Así Balaguer. que eso no, No, yo lo que no me entendiste, repito. Yo no Un creo hombre que que se ninguna casó con la prisión. se casó con la gloria con la Revolución de Abril, pero no se involucró más nunca en movimiento de la restauración de la Constitución. En plena guerra él tenía un problema de separación, a tal grado. Él tenía una actividad de su pandilla, de su grupo, Ok. que a él le entregaron el control de la aduana. Y el desorden que hubo en la aduana hace que Camaño me llame a mí y me dice, yo quiero que tú vayas a relevar en el control de la aduana a Monterrache. ¿Y cómo yo voy a decir no? Y él cogió y me hizo un papel diciéndome, el teniente Tavera del Ejército Nacional. Te puso un rango ahí. Y yo fui con mi grupo y esa información es histórico, de Camaño, que yo era de que el teniente Tavera. Entonces tú fuiste director de aduana. Sí. Director de aduana. En armas, Oye, en esta armas, vaina, en armas. en En armas. Director de aduana en armas, como Sí. Camaño presidente en armas. Sí, y por cuenta de Camaño, ¿Cuánto tiempo fuiste director de aduana? casi 2 meses. ¿Y qué se hace ahí? ¿Qué tú hacías ahí? Porque era evitar que hubiese una política de desperdicio que estaban simplemente usando para fines particulares de lo que controlaban todo el almacenamiento que había en la aduana. O sea, que tú le puedes decir a Yayo colega. ¿A quién? A Yayo. Eduardo Claro. Sano Batón. El hecho real es, yo quiero decirle a ustedes que el día Homónimo. 3 que terminó la Homónimo. guerra, yo no Colega tenía del mismo ni un oficio. pantalón ni una camisa para salir. Y lo he dicho, Euclides Gutiérrez y otro combatiente, amigo mío, me pagaron un pantalón y una correa. Porque yo no podía Eso no lo cortar tiene que esa decir porque salida. todo el mundo conoce tu. Ahora, tu Montarache prenda fue un hombre ética guapo. y moral. Montarache fue un hombre guapo, valiente. Pero ya es otro tema. Tenemos Sí. que tratar el tema de Montearache Sí, en claro. algún momento específico. Vámonos. Pero el hecho de que Fafa dijera aquí Sí. hoy Por primera vez. que fue director de aduana en armas, yo pienso que es algo que la gente, por lo menos yo, aquí nadie sabía. Yo eso. no A los sabía. catorcistas, ¿Tú sabías? Lo entrevisté hace un tiempo y no sabía eso. los catorcistas se le asignó la protección e inseguridad de elementos estratégicos como el banco de reservas. En ese momento las aduanas estaban a mano. ¿Pero la seguridad o la administración? La seguridad total y parte también de la De la administración. Era para Y la evitar administración. Lo que era una práctica de Sí, descomposición. porque- El que estaba manejando eso Claro. lo estaba repartiendo. Bueno, y una práctica la parte de la gesta de abril se da porque había un conflicto entre jóvenes militares cercanos a Bosch y militares tradicionales que eran supuestamente nacionalistas, pero tenían un problema de contrabando y utilizaban los vehículos de la Fuerza Aérea Dominicana, los aviones y embarcaciones, para tener un contrabando comercial en República Dominicana. Entonces había un conflicto interno hasta de corrupción. Y esos mismos grupos de contrabandistas fueron los que trataron de impedir el levantamiento constitucionalista y el regreso de Bosch. Bueno, entonces, señores, nada, después de esto... No lo podían poner a manejar después de recursos esta porque eran muy corruptos. oportuna revelación de Fafa diciendo que él fue director de aduana durante la Guerra de Abril. Qué buen dato histórico. Seguimos recordando con honorabilidad a Roberto Rodríguez Marchena. Sí, yo compartí un artículo, está en mi Twitter y en mi Instagram, que se llama Danilo y lo mediático. En el 2013 hice un análisis de la política de comunicación de Danilo en el primer año de gobierno, que fue muy efectiva. Hice un análisis general y desde que se publicó me llamó Marchena. No lo conocía y como tú bien dices, ahí comencé a conocer su buen trato, sus buenas formas, su alto nivel intelectual y de ahí entonces le dimos seguimiento a su ejercicio, que es uno de los más destacados en la historia reciente, de gestión de la comunicación pública, que no es lo mismo que ni la publicidad, ni el periodismo, ni tampoco las relaciones públicas. Es un nivel de profundidad más grande y Pero una con agudeza decencia, mayor, con decencia. del más alto nivel. Él mayor. era voy ahora a aclarar contigo. Él era a quien primera vez le empezaron a llamar con un esnovismo de El speaker. speaker, sí. Antes de eso Lo que hace Homero, era sí. vocero. Lo que hace Sí, Homero, sí. porque antes solamente había un director que lo hacía todo. Pero después del 2004, Cuando él llegó, cuando él Leonel llegó, volvió al entonces poder. había sí. una dirección de prensa, Sí. que es lo que es Daniel García Archival Sí, hoy, sí. y un vocero de la presidencia, que es lo que hizo, que es lo que hace Homero y lo que hizo Rodríguez Marchena. No sé si
Había la condición En también. su Estaba de la gestión, DIAPE, sí. que la DIAPE No, te en la generaba... gestión- Leonel era que no tenía voz. En la había gestión de vocero, Marchena había no era así. presentador y había director de prensa. Y luego se incorporó el punto más estratégico, que es la dirección de comunicación. El DICOM, que el DICOM. Pero Ese Leonel nueva. tenía vocero. Eh, Leonel tenía un presentador que era presentador. Sí, claro, Omar y Liriano. Rafael Núñez, director de Director. prensa. Omar No tenía- Liriano, Omar Después Liriano. que se fue Rodríguez Marchena, Eso esa quedó posición acéfalo, se quedó quedó acéfalo. acéfalo hasta Sí. que Danilo volvió Sí, en el sí, 2012, sí. ¿verdad? Sí, porque recuerda que Leonel dejó el puesto de la presidencia vacío durante unos meses El de la largos. no, el del ministro de la El presidencia. de ministro de la Que presidencia, resultado. sí, pero ¿para qué? Para mandar una señal de que no era necesario. Claro. Bueno, ya ustedes saben. Ok. Creo que después ahí nombraron a Alejandrino o algo así. No, ¿Quién? César Pina Toribio. Creo que fue César Pina Toribio. Pero fue después. Cristal. Mira, No, creo que sí. casualmente, al igual que Jonathan, así yo conocí a Marchena. Yo trabajaba en el periódico Hoy y yo escribí un artículo de opinión que se llamaba La comunicación gubernamental tiene un nuevo rostro, que era un artículo que yo pretendía utilizar como un insumo para una tesis que estaba realizando de una maestría. Y al otro día de yo publicar ese artículo, la recepcionista del periódico me dijo, ¿te llamas Roberto? Yo pienso que es un lector. Cuando cojo el teléfono, él empieza a narrarme lo que dice mi artículo y me dice que él me quiere conocer porque él no entiende cómo sin yo trabajar en el gobierno pude descubrir cuál era la estrategia del gobierno. Y ahí es que me dice, yo soy el vocero del presidente. A partir de ahí nos unió un gran vínculo de amistad, no por el artículo, sino porque cuando nos conocimos, él se enteró de que yo presidía el Observatorio de Medios Digitales y desde ese momento, de 2012, cada una de las actividades que los periodistas digitales hacíamos, Marchena asistía. Al punto de que el día que Danilo Medina iba a anunciar su reelección a las 8 de la noche, yo tenía un evento en el Hotel Lina con periodistas y él llegó a las 6:30 de la tarde para ir a las dos actividades. Al punto de que cuando nosotros hicimos, que tú has participado, José, en los eventos que hacemos, que son gratuitos, y cuando nosotros hicimos el primer Premio Nacional de Periodismo Digital en el Teatro Nacional, que es muy costoso para una fundación sin fines de lucro, y él se enteró que yo no tenía cómo brindarle algo a los asistentes, él recogió todos los vinos de su oficina y me los envió para que yo le brinde a los periodistas. Ese era Marchena. Era un tipo fuera de serie. Totalmente. Era un tipo fuera de liga. Totalmente. ¿Tú quieres decir algo, Grimer? Sí, por supuesto. Estaba ayer en el Canal 4, en transmisión televisión en vivo, con el buen amigo Víctor Gómez Casanova y Lisette Selman. Estábamos un panel. Era el panel ese sobre el proyecto de ley de medios Sí, de comunicación, sí, pero sí. yo no me confirmaron nada. Yo supongo Tú me dijiste que iba. Claro. Yo me estudié mi proyecto completo. Te embromaste. Bueno, pero te dejaron no, afuera. habrá otro foro y con no, sobre no, todo este. es uno de los primeros que van a hacer. Porque él iba a ser el lunes y lo cambiaron. Sí, exactamente. Entonces, estábamos ahí sentados como panelistas, José Peguero, Muy bueno. participó don Percio Maldonado vía remota, Otañez y yo. Entonces, estábamos debatiendo los pormenores de este proyecto de ley y en medio del debate, Víctor Gómez se descompone físicamente y no sabemos lo que está pasando y estamos narrando nuestro parte que tiene que ver con la reconocimiento o acusaciones sobre ese proyecto de ley. Y entonces Víctor Gómez Casanova para el debate y dice que se acaba de fallecer, don Roberto Rodríguez Marchena. Eso fue un tema contraproducente porque tú estás en un programa en vivo y lo paran para decir eso y todo el que está ahí compartimos de alguna manera con Roberto Rodríguez Marchena. Obviamente que ya el programa entró en otra dinámica, Sí, aunque había que terminarlo, ¿verdad? O sea, que yo me enteré estando en televisión en vivo de su lamentable fallecimiento. Ahora, yo conozco a Roberto Rodríguez Marchena desde el movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Wow. Él fue parte, porque él fue director de comunicaciones de la Oficina de Reforma y Modernización del Estado que dirigía el doctor Onofre Rojas. Entonces, parte de él y de su equipo nos ayudó, que era un grupo que formó precisamente Roberto Santana, que viene para acá dentro de un rato, a hablar del sistema penitenciario, del nuevo Ministerio de Justicia y demás. Y él fue de los que
nos asesoró en algunos aspectos de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena. Entonces luego, con los años, pues ya coincidimos en trabajos de comunicación política, comunicación de Estado y tal, y siempre fue un tipo sumamente profesional, con unos altos calados de conocimiento de la comunicación sociopolítica y de la política estratégica y de la comunicación política, un pensador de la comunicación política y además un correcto director de comunicación de la presidencia en la gestión sobre todo. Han dicho de que falleció al final. Parece que Se presume que fue un infarto. Pero él tenía un historial cardiovascular. El PLD envió una nota de prensa donde dice que se presume que fue un infarto y que está por confirmarse porque su cuerpo fue llevado al INASIF. Decía Johnny Pujols. Llevaron el cuerpo al INASIF para hacer la autopsia. Decía esta mañana Johnny Pujols. ¿Tú la puedes leer, la nota de prensa? Porque eso está raro. No, es que eso es de rigor. No, él murió en su casa. Eso es de rigor. No, eso no es de rigor. Claro que es de rigor. No, eso no es de rigor. No. Es de rigor. Lo que pasa es que muchas veces las familias Aquí deciden. no. Sí. Las familias deciden para no agotar ese proceso y durar más tiempo. Sí. Si dicen, no, mira, ya estamos claros, no hubo problema. Y descartan. Y aún así también la justicia, si quiere. Decía Johnny Pujols que él exhibía buena salud, que inclusive que las campañas electorales recientes, él no iba en jipeta, él iba caminando todo el tiempo, movilizándose. Yo recuerdo. No vivía una vida sedentaria. Yo me llevaba súper bien con Roberto, súper bien. Inclusive después que yo me fui del PLD, cada vez que yo veía a Roberto nos seguíamos tratando igualito como si no pasara nada, porque no teníamos una relación partidaria, porque yo lo conocí antes de que él entrara a formar parte de las estructuras gubernamentales. ¿Tú hiciste carpintería electoral con él? Claro. Es que era un tipo brillante, genial. Yo digo que él era comunicador por accidente. Ese tipo era un diplomático natural, de nacimiento. Es más, yo nunca lo he visto alterado. No. Nunca había alterado. Nunca. Era un tipo que controlaba las emociones de una manera. Mira, en mi caso. Y entonces, oye lo que sí pasó una vez. Que yo lo digo porque a él no le molestaba eso. Si él lo hubiese molestado, yo no lo digo. Pero una vez estábamos en el parqueo de Diario Libre frente a Lincoln Road. A Lincoln ahí. Y era temprano, la mañana. Era para hablar de una encuesta que no había. Estábamos esperando a alguien que estaba en una entrevista ahí. Pero estaba en el gobierno de Danilo Medina. No, era en el gobierno, era antes de que Leonel y Danilo pelearan por ahí, más o menos. Y entonces, estamos en el parqueo de Diario Libre y él saca un cigarro. Y a mí me sorprendió. Estábamos hablando de otra vaina y yo le dije, ¿por qué tú no asocias el cigarro? ¿Cigarro o cigarrillo? Un cigarrillo. Él saca un cigarrillo. Sí. Y yo le dije, ¿por qué tú no asocias eso con el ocio y no con el trabajo? Porque así tú vas a fumar menos. Porque para mí no era normal que alguien en horario de trabajo prendiera un cigarro. Eso es lo más normal. Puede ser que eso, porque él, como tú dices, se veía un tipo sano, no estaba sobrepeso, no cometía excesos. No hay una foto de Roberto en un bar, ni en una discoteca, ni nada. Un tipo muy organizado. Era un tipo sumamente metódico. Lo más probable, ojalá que se publique el parte médico, el cigarro le haya comprometido a algún órgano. Si no lo dejó, porque yo estoy hablando del 2006. Mira, no sé si una persona de visión. Tú sabes, él tenía muchas, perdón, Emilio, él tenía muchas luces y porque a mí me gusta recordar a la gente como era. Y quiero concluir mi comentario sobre don Roberto con esta historia. En la carretera Mella vive un joven que tiene un periódico digital hace mucho tiempo, muy humilde. No voy a decir su nombre porque voy a decir que es muy humilde. Y si es muy humilde por lo que el periódico fracasó. No. Él diseña páginas web, es un joven cristiano. Humilde me refiero a su... Saludos para él. A su trato económico. Y él, yo me reúno con él en algún momento para algo digital y yo veo que él tiene una publicidad del gobierno de Danilo. Le digo, cónchole, fulano, pero tú tienes un anuncio del gobierno. Y me dice, claro, yo tengo un anuncio. Y digo, ¿cómo tú conseguiste eso? Porque yo sé que él no conoce a ningún funcionario, ya hace unos años, en esa época. Y me dice, no, yo cogí el banner de la página de presidencia, lo puse en mi periódico y fui a una actividad del gobierno y me le acerqué a don Roberto y le dije, mira, yo tengo un banner en mi periódico, me queda un anuncio. Y Roberto dijo, ¿usted tiene un banner? Enséñeme. Sí, míralo, ya, pues dámele un anuncio. Ese era él. Voy a hacer una historia parecida. Moisés González, mi amigo, fue el asistente de Roberto Rodríguez Marchena. Director de distribución. Moisés González llega a Supercanal en 2007 a hacer una pasantía y yo lo asumo. Qué bien me sentí yo cuando vi la oportunidad que le dio Rodríguez Marchena
Le dio una oportunidad a un joven sin alcurnia, sin abolengo, sin apellidos sonoros ni placenteros. Y me decía siempre, Rodríguez Marchena, ese niño es una estrella. También daba oportunidad. Miren, en mi caso yo conocí a Marchena en el 2006-2007, pero ya de manera directa, en la campaña del 2012, yo trabajé muy de cerca con Marchena. Porque Marchena, más que un speaker, era un maestro de la comunicación política. Y a la primera persona que yo escuché hablar en comunicación política, inclusive nacional e internacional, de hilo conductor, o sea que el mensaje tenía que ir todo en una misma dirección en la campaña y luego en el gobierno, fue prácticamente a Rodríguez Marchena. Además, que es un tipo que era un sociólogo, es un tipo, un pensador por encima del promedio. Claro. Y déjeme decirle algo, y quizás la historia a Marchena le va a recompensar con el avance de la comunicación digital al más alto nivel, porque fue quien descentralizó el presupuesto nacional que había solamente para los periódicos y periódicos grandes y canales grandes, y comenzó entonces periódico por periódico en todo el país a distribuir y también ponerle publicidad, y eso permitió que se desarrollaran en los pueblos los periódicos digitales y los medios digitales también. Y tenía un área para crear y mejorar los periódicos Lo que digitales. estamos diciendo no va a devolverle la vida a Roberto Rodríguez Marchena, pero su familia, sus amigos, sus relacionados deben sentirse bien y satisfechos con el hecho de que en este panel, y yo repito, yo no conozco a nadie que hable mal de Roberto, y no le voy a decir pasa sus retos porque los muertos no tienen conciencia. Digo, ese es tu concepto. Pero no tienen conciencia los muertos, pero su familia debe sentirse satisfecha por todas estas opiniones de esa tabla axiológica que de vida estamos derramando sobre un ser humano bueno, sobre un ser humano noble, sobre un ser humano digno y justo, y un tipo con unos valores morales y éticos increíbles. Mi respeto y mi solidaridad con su familia. Vamos al cambio y volvemos.